Bien. Buenas noches. Encuentro a Marcela que entró recién. Mi nombre es Marco Antonio, soy de Punta Arenas. Junto con mi amigo Andrés vamos a charlar un poco de un tema que es medio controversial de esta forma, que es el ego. Y esto está siendo grabado para que después otras personas puedan ver lo que se trató acá y poder, de esta forma, llenarse de todos los comentarios que hay en este momento. Bueno, como decía Diego, una cantidad de aristas impresionante donde podemos, de partida, lo más básico. Hay algunos que dicen que el ego es bueno y otros dicen que el ego es malo. Entonces, ya tenemos una gama donde poder como abarcar. Tenemos el ego desde la visión de, no sé, de los budistas, tenemos el ego de lo que es la psicología, la psiquiatría. Bueno, y de todo eso un poquito vamos a hablar hoy día. Bueno, a lo largo de la historia el ego tiene su trascendencia igual. Yo siento que de alguna forma nos ayudó a salir de la caverna, nos ayudó a evolucionar, le dio el empuje a esta gente que cruzó el estrecho de Bering y llegó acá a Sudamérica y empezó el proceso de colonización porque algo internamente los tiene que haber movilizado. Algo internamente, aparte de la necesidad, les dio el impulso para salir de ahí, para salir de donde estaban, asumir esos riesgos y asumir todo lo que estaba ahí. Entonces, yo siento que a lo largo de la historia es algo que nos ha acompañado siempre, al igual que los que practican meditación. Uno de los objetivos que se trata de hacer en los primeros intentos y se lucha mucho contra eso, es apagar las voces de la mente, es dejar la mente en silencio. Pero es algo prácticamente imposible porque la mente lleva tantos de miles de años de evolución que ese parloteo mental se torna hasta necesario. Mientras más luche contra ese parloteo mental, mientras más luche con el ego, mientras más le presta atención, más se fortalece. Entonces, de una u otra forma, lo que de mi experiencia debemos hacer es tratar de hacerlo amigo, de tratar de hacer las paces con ese parloteo mental, hacer las paces con el ego y empezar a trabajarlo de una forma en que nos beneficie directamente y nos pueda servir de impulso para saltar al vacío. Así que, Sí, pero hay que tomar en cuenta también el detalle que, en cierta forma, ¿y a qué le llamamos ego? claro, O sea, bueno, según lo que decía Jung, el psiquiatra Carl Gustav Jung, eh, él hablaba de que en el ego tenemos todas las partes inconscientes que están guardadas en nuestra sombra. Entonces ahí tenemos lo que son los deseos, que son deseos ocultos, y también tenemos lo que es eh, bueno, también Freud también lo habla de que están los deseos de las cosas que uno quiere, pero también están el deseo de las cosas que uno puede hacer, porque socialmente no es permitido. Entonces, ahí hablamos de que el ego también está en nuestro inconsciente, está como en la parte mental. Y eso es lo que tú dices, que es como ese parloteo que está ahí, no, hazlo, hazlo. claro. No, porque yo quiero, me gusta. Pero por otro lado, es como como decían el angelito y el diablito. Y por otro lado te dicen, no, no lo hagas porque socialmente no está bien hecho. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Por qué camino nos vamos? Claro, para mí, para mí el ego es como la suma de los pensamientos, los recuerdos, que van tomando fuerza y van invadiendo nuestra individualidad de una u otra forma. Eh, el ego por lo general se encarga de guardar las sensaciones, las emociones que las experiencias nos provocan
para en un futuro poder repetirlas si son gratas y evitarlas si son ingratas. Porque al final el ego se nos presenta en cada una de las acciones que desarrollamos durante nuestra vida. Y así de a poco estas acciones se van transformando en creencias. Cuando las vivimos en modo automático y van guiando nuestra vida, estas creencias, o sea, por nuestro ego, impiden la realización de nuestros deseos. Y ahí hay otro tema importante que tocaste, porque el deseo tiene como otra génesis que también va estructurada con el ego. O sea, el ego utiliza el deseo para llevarnos y movernos a explotar nuestro entorno en la necesidad de satisfacer este deseo y poder sentir placer. Pero ahí hay una pequeña trampa. No sé si la logras ver, entre el placer y el deseo. Porque a medida que yo satisfago mi deseo y siento placer, el placer es momentáneo y el deseo se desvanece. Pero Claro, después, el placer es como el medio. claro, es como el dulce para el niño que llora. Claro. ¿Sí? Pero cuando ya este placer se fue la sensación, viene otro deseo. Y este deseo va a ser más grande que el anterior. Voy a buscar todos los recursos en mi entorno para poder satisfacerlo y llegar al estado de placer. Voy a sentir el placer y después va a venir otro y otro y otro deseo y al final entramos en el bucle en el cual nos encontramos hoy día y que estamos prácticamente consumiendo todos los recursos del planeta y ya no nos quedan recursos que explotar. Entonces, como no nos quedan recursos que explotar, estamos explotando a las personas. Nos estamos utilizando para el cumplimiento y la satisfacción de esos placeres. Claro, ahí empezamos a utilizar lo que es la forma, lo que socialmente podemos hacer en virtud de cumplir mis deseos, pero ya no importando el otro. Claro. Claro, sí. Pero siempre Y el ego, perdón, adelante nomás Marco, dale. sí, es que ahí yo creo que es como lo que tú vas a decir. De cierta forma, ¿por qué tratamos como de cumplir o satisfacer nuestros deseos? Porque siempre el ego trata de como manipular, de cierta forma, la experiencia vivida. Manipular nuestros pensamientos, o sea, estar completo, o sea, permanentemente como en el control. Claro, no vas a vivir en el piloto automático en la vida. No vas a vivir de una forma reactiva y no de una forma de poder disfrutar el día, de no vivir el presente, porque al final el ego siempre está poniendo en la balanza todas las actividades y todo lo que desarrollo durante el día. Si me conviene, lo hago. Si no me conviene, cuánto esfuerzo voy a tener que invertir y qué resultado voy a obtener. Por ejemplo, en nuestra vida diaria, uno de los mayores logros que tenemos o que necesitamos, que entre comillas necesitamos, es tener una casa. Invertimos mucho tiempo, mucho esfuerzo, hacemos muchos sacrificios personales y familiares para conseguir un objetivo. Conseguimos el objetivo, pero después viene otro desafío mayor, amoblar la casa. Claro. Entonces, a medida que eso se va dando, el ego va tomando el control. Ahora, como hablábamos delante, la tipificación del ego puede ser, bueno, no me gustaría tipificarlo como positivo o negativo, pero sí siento que cuando está orientado al materialismo, cuando está orientado a un proceso destructivo de la persona, puede tomar la tipificación de ser algo negativo. Pero cuando está orientado al crecimiento interior, al crecimiento espiritual, al desarrollo de sus habilidades, capacidades e intereses, y, y en una visión más proactiva, en beneficio de las personas, puede tomar el carácter de positivo. Hola Pati, ¿cómo Hola, estás? bien, ¿y ustedes? Bien, bienvenida. Perdón, perdón por lo tarde, es que estaba en otra clase. No, está bien, está bien. Sí, de hecho, comenzamos un poquito pasado la hora. Ah, ya, Sí, pero Estamos nos hablando. estamos recién embalando, ah, ya, ¿Sí? qué bueno. así que bienvenida. Oye, pero ¿quién más está? No, no veo. La Marcela, pero está de oyente. Ah, ya, hola Marcela. Hola, hola, ¿cómo estás? Marcela, por acá. Sí,
Bueno, estamos hablando del ego, de toda su, de cierta forma, su gama, de que toma el control de la mente, trata de, en cierta forma, de satisfacer nuestros deseos, y cuando ya cumplimos un deseo, de cierta forma, eh, el ego hace que eso sea más fuerte y queremos conseguir más cosas y más cosas, sobre todo cuando hablamos de la parte material. Y, y bueno, Andrea últimamente hablaba de que tipificamos de cierta forma cuando lo tomamos como bueno y como malo, pero de cierta forma, eh, cuando podemos, o sea, si decimos que el ego de cierta forma lo tomamos como algo bueno, estamos hablando de que es una herramienta para que nosotros podamos, de cierta forma, tomar el control de cierta forma nuestra vida en el aquí y la ahora, supuestamente, porque el ego nos hace, como decía Andrés recién, nos mantiene todo constantemente en piloto automático. Nos mantiene dormidos, nos mantiene como que fuéramos unos robots. Y cuando estamos en el aquí y en el ahora, ese ego está en segundo plano y estamos con el momento presente, con el ser dando, en cierta forma, vivenciando la experiencia. Claro. Ahora, si el ego está presente, ¿de qué me sirve que esté presente? Yo ahí tengo un ejemplo que a lo mejor puede graficar eso. ¿Ya? Yo conozco una persona que tuvo un accidente y quedó como bien complicado. Ya sus piernas no funcionan, hay un brazo que no funciona y estuvo en un proceso depresivo harto tiempo. Y una de las formas de sacarlo de ahí fue alimentarle el ego. Fue el poder alimentarle el ego y hacerlo consciente de que él podía ser capaz a través de esas sensaciones que estaba teniendo, de todos los sueños que había dejado postergados y había quedado, alimentar el ego y poder sacarlo de ahí y poder motivarlo a que saliera. Entonces, yo siento que es un ejemplo de poder utilizar el ego en un proceso constructivo, en un proceso constructivo en donde es productivo para la persona. Ahora, como contaba antes, si lo orientamos al materialismo, lo orientamos a la autosatisfacción de los deseos, de los placeres, vamos a llegar a un momento autodestructivo. Porque, bueno, antes, Pati, comentábamos de que el ego de una u otra forma va empujando nuestros deseos a que vayan aflorándose, vayan saliendo. En todo caso, voy a tratar de hacer un contexto. La semana pasada tuvimos una reunión en la que hablamos del amor y tratamos de aterrizar un poco los conceptos. Había muchas definiciones dando vueltas y había muchas cosas dando vueltas y al final se armó algo nuevo referente a la conversación que llevábamos. Y hoy día con el ego sentimos que pasa lo mismo, que está como muy a lo mejor viciado el tema, pero tratamos de conceptualizarlo, de aterrizarlo un poquito, como para que lo podamos entender y podamos dar algunas herramientas como para utilizarlo, detectarlo, cómo pillarlo ahí cuando está actuando, y más que nada orientado a eso. ¿Ya? Entonces, yo en antes trataba de graficar el que el ego podía ser un aporte para la persona o también podía ser algo negativo para la persona, porque al final en la satisfacción de nuestros deseos necesitamos recursos y estamos consumiendo los recursos que a nuestro alrededor están disponibles como para poder satisfacer estos deseos. Cuando satisfago el deseo y siento el placer, el deseo como que baja su intensidad y desaparece, pero después aparece otro deseo que va a necesitar un grado mayor de recursos y un grado mayor de placer. Entonces voy a ir en escala con mis deseos, mis deseos, mis deseos, tratando de sentir placer, y para eso necesito consumir recursos, 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 y es una visión de a lo mejor lo que nos tiene hoy día en la situación actual, que ya prácticamente tenemos agotados los recursos naturales y estamos explotando a las personas, o cambiando el nivel y la intensidad del deseo, orientándolo a otro foco, como para satisfacer esas necesidades y poder sentir el placer que quiero sentir, que busco. Y bueno, de ahí llegamos al poder utilizar el ego en algo positivo. Y no sé si conocen algún ejemplo donde se vea algo negativo. Que tomando un concepto de algo negativo, hay harto, hay harto.
desde, no sé, bueno, partiendo como lo más, de cierta forma, más claro, el ego, su sustento está en los 7 pecados capitales. Y eso, y de ahí bajan todas como se llaman las mezclas de todo eso que nos llevan a vivir al diario vivir. Y, o sea, el ego, por ejemplo, está en la persona que comete, no sé, que comete adulterio, está la persona que roba, la persona que miente, la persona que... Bueno, en todo eso está metido el ego. Pero cuando veamos lo más sutil, también está en la extrema felicidad, ¿sí? Está en, no sé, cuando nos vamos siempre de un extremo al otro. También hay sutileza del ego. Ahora, cuando hablamos también hay que entender de cierta forma algo. Cuando hablamos de los acuerdos de alma, que es un tema que no se ha tratado acá, pero el acuerdo de alma es cuando nosotros nacemos acá, tenemos de cierta forma un plan que está escrito de nuestra vida, lo que tenemos que hacer y con quién tenemos que encontrarnos para poder desarrollar de cierta forma una experiencia de vida. Ese plan está escrito y de cierta forma es lo que el ego nos tiene atrapado en un 97%. El 3% restante es lo que yo le llamo el libre albedrío, ¿ya? Y ahí tenemos una esencia que está de cierta forma despierta, pero está dormida. Perdón, una esencia que está libre, esencia libre, pero está dormida. Y eso es lo que nosotros tenemos que ocupar para poder, de cierta forma, ir ganando territorio frente a ese 97% de ego. ¿Y cómo hacemos eso? Estando alerta, consciente, para darnos cuenta que estamos viviendo una experiencia y que tenemos que trascender esa información y tomar de cierta forma un aprendizaje de lo que estamos viviendo. Entonces, yo creo que cuando uno está alerta y toma ese aprendizaje, es porque ya el ego no está ahí reverberando en tu interior, sino que uno lo ha visualizado en la experiencia, ha tomado en cierta forma el de qué nos sirve, y una vez de eso ya podemos en cierta forma trascenderlo, transmutarlo. No sé si se entiende el concepto, medio... Sí, a mí la verdad que me confunde eso de los acuerdos y el tema del Ya, alma. Sí, sí, entendible. Es algo que viene como de arriba, de antes de llegar acá. antes de llegar acá. Sí. Sí, No eso sé si mismo me preguntaba Marcela, yo qué significa eso de los acuerdos del alma. Mira, más o menos explicando así como a grosso modo, nosotros antes de poder encarnar, necesitamos vivir experiencias, ¿ya? El alma es quien necesita vivir la experiencia. Y por medio de cierta forma del espíritu, que es quien de cierta forma mueve el cuerpo físico, la energía que mueve el cuerpo físico, el alma necesita vivir experiencia. Antes de nacer, el alma se junta con Dios, el lobo, el universo, el creador, como uno le llame, y le solicita vivir esa experiencia en esta existencia. Por supuesto, tomando en cuenta de que uno cree en cierta forma en la múltiple existencia o que hay vidas pasadas. Entonces, si en otra vida no pudimos gestionar, no pudimos trascender una información, el alma va a tener que solicitar vivirla en esta o en la vida que sigue. Ahora, cuando el alma le solicita a Dios poder vivir una serie de experiencias en esta vida, él necesita actores para poder vivenciarla. Los primeros actores son los papás, por supuesto. Y luego ahí miran hermanos, abuelos, por ejemplo, están los profesores,
compañero de curso, vecino, y etcétera. Y, por ejemplo, y lo que se llama acuerdos de alma, habla de que, por ejemplo, si yo necesito vivir una experiencia donde tengo que aprender a valorarme, en algún momento puede ser que tengo un acuerdo de alma con una persona que me haga, me genere una desvalorización, me haga sentir mal, no sé, puede ser alguien que haga bullying, puede ser en un asalto, puede ser que tú estés hablando en público y alguien se burle de ti, puede ser mucho hecho. Pero esa persona que interactúa contigo es porque hubo un acuerdo de alma. Entre esas dos almas, Claro, las dos almas tienen un acuerdo para juntarse en un momento determinado y, de cierta forma, claro, un tiempo cronológico determinado y frente a un hecho de vivir X. Si yo no trasciendo esa información, no le tomo el peso, O sea, no tomo el aprendizaje, ¿perdón? ambas personas tenemos que vivir las experiencias tanto, o sea, no sé, en la parte negativa con la otra persona, no sé, por el caso del bullying, como yo como víctima, entre comillas, también tengo que vivir esa experiencia para poder, digamos, valorizarme. O sea, aprender en diferentes vidas a valorizarme en la vida actual. No sé, es que no entendí esa parte Claro, bien. sí. Son Lo que como ocurre es que, etapas, ¿o no? claro, lo que ocurre, por ejemplo, es que la persona, como tiene que vivir una experiencia, y como decíamos anteriormente, estamos viviendo en modo automático, estamos viviendo como zombies, vemos que la vida y las experiencias pasan, pasan y pasan y pasan. Entonces, como no estamos alerta, perdemos la oportunidad de tomarle de cierta forma, el aprendizaje de la experiencia. Y como no le tomamos el aprendizaje de la experiencia, la teníamos que vivir una y otra vez, una y otra vez. ¿Ya? Por ejemplo, hay personas Hasta que que, aprendamos. hasta que aprendamos, que, no sé, todos los años le entran a robar a su casa. O sea, si yo no aprendo de que esa experiencia del robo, más allá de ser víctima, me genera un aprendizaje, voy a tener que vivirlo tantas veces como sea necesario. ¿Ya? Ahora, el alma en sí vive experiencia. El alma no discrimina de que una persona es víctima y el otro es victimario, no. El alma necesita vivir experiencia. Y ahí uno puede estar en cualquiera de los dos lados de la moneda. Por eso es que es importante cuando uno está viviendo una experiencia, un hecho, no hay que emitir el juicio. Porque yo cuando emito el juicio, de partida me polarizo, ¿ya? Y pierdo la oportunidad de tomar ese aprendizaje. Si yo en esta vida, por ejemplo, hago un acuerdo de alma y soy una víctima, por ejemplo, no sé, de un atropello, puede ser que la vida siguiente yo sea el que atropelle. ¿Ya? Y eso lo decide el alma. Bueno, por supuesto, junto con el creador, cuando hacen este plan de vida, de cierta forma. Entonces, por eso es que cuando, de cierta forma, hablamos del ego, estamos hablando de que el ego nos está controlando para poder vivir una experiencia, pero no tengo que emitir el juicio. Cuando emito juicio, como de cierta forma, como que pierdo la oportunidad de trascender esa información y ya como que uno la patea para una próxima oportunidad. No sé si se entendió, Pati. sí. Y si no emitimos ese Se me juicio desconectó. ay, si no emitimos ese juicio, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo aprendemos? Viviendo nuevamente la experiencia, me imagino. Pero hay que aprender a vivirla de otra manera. Claro, o sea, es que de partida, generalmente siempre vivimos la experiencia en virtud del juicio. Entonces, como la vivo en virtud del juicio, el ego siempre va a decir que el otro es el culpable, Claro. ¿cierto? El otro me llevó a hacer tal cosa. El otro, o sea, O las siempre, circunstancias externas. claro,
o las circunstancias externas, pero no tomo en cuenta que el que está proyectando la información, el que está creando lo que estamos viviendo, el que pidió por acuerdo de alma vivir la experiencia, soy yo, Claro. o de cierta forma mi alma. O sea, cuando ya tienes esa comprensión, ahí ya cambias la mecánica y no vuelvas a volver a repetir esa circunstancia. Por supuesto. Ahora, eh, por ejemplo, en lo personal, una oportunidad me pasó que tenía un compañero de trabajo que constantemente hablaba de lo que le pasaba el fin de semana, que conoció una niña en la disco y que no sé qué cosa. Entonces, ya, un día que lo comente, ya está bien, es pasable. Pero si empieza lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y después el lunes siguiente vamos de nuevo con lo mismo, bueno, y además que hablaba mal, súper mal de las mujeres y etcétera. Entonces, en cierta forma, después ahí me generaba una sensación como súper rara. Y por ejemplo, en la Gnosis, eh, hay un maestro que es el maestro Samael, y él en una oportunidad hablaba de que cuando hay algo en una persona que no te gusta, es porque internamente tú lo tienes. O sea, de cierta forma, si hay algo en una persona que no me gusta, es porque ese ego lo tengo internamente y me está haciendo ruido. Entonces, yo al principio no entendía, no sabía cómo, en cierta forma, entender eso en virtud de mi compañero de trabajo. Pero entre darle vueltas, y fue bastante tiempo, me di cuenta que, además de eso, si el juicio que tú emites es muy grande, también, en cierta forma, como el universo o la proyección tuya va a estar ahí en forma presente, constantemente, hasta que uno sea más tolerante. Cuando yo entendí eso, ya esta persona, en vez de tener como cierta forma, generar un rechazo yo frente a esa persona, ya entendí que él tenía un pasado que lo llevó a vivir esa experiencia, a ser así, y ya más que esa como rechazo, eh, ya de cierta forma había como una sensación como de, más como de entendimiento, comprensión, de cierta forma, cuando yo hice ese cambio, de que no era el que tenía que cambiar él, sino que el que tenía que cambiar era yo, pasó una semana y a mí me cambiaron de sección. Entonces ya no tenía que verlo todos los días, sino que con suerte, no sé, una vez al año. Entonces, así de cierta forma funciona. Si yo hubiera seguido con ese impulso de hacerle el quite, de la rabia, que por qué, que la cuestión, lo más probable es que hubiera seguido una y otra vez con esa experiencia y día a día, más además. A mí se me arma como una bolsa de gato entre el alma, el desarrollo de la personalidad, el ego y todo esto que internamente nos va moviendo. Porque, como decías tú, de repente el ego sutilmente se va escondiendo detrás de ciertas actitudes que tenemos o nos lleva a tomar decisiones y hacer ciertas cosas o nos retrae. Entonces, yo siento que lo podemos detectar en las situaciones que a veces nos genera miedo, que a lo mejor ahí también tiene que haber algo con el alma, porque a veces, o también como el desarrollo de la personalidad, el desarrollo de la personalidad se genera cuando somos niños y también vamos tomando los miedos y vamos generando esos patrones desde los papás. Entonces, es que estoy buscando formas de poder detectarlo, de poder detectar el ego, de poder detectar esto que tú comentas. Yo entiendo que hay instancias o situaciones que se me repiten en la vida, ¿cierto? Y estas instancias que se me van repitiendo en la vida es porque de una u otra forma tienen una enseñanza que tengo que tomar, ¿cierto?
Eso. Y hay otras cosas, o hay otras instancias o situaciones en la vida que se me son esquivas. Entonces, son como oposiciones a lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo deseo. No sé si me entiendo, si me explico. Sí, 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 sí. Por ejemplo, Entonces, Comprendí. una cosa cotidiana. Si tú vas por la calle, hay una persona que va adelante tuyo, y si le cae un billete, tiene dos opciones. Tomar el billete, ¿sabe qué? Se le cayó. O tomar el billete y te lo guardan en el bolsillo. Entonces, ahí tienes la oportunidad de primero tomar en cuenta de que, oye, hay algo que puede ser mío, ¿cierto? Ahí, junto, de cierta forma, a lo que tú decías, el deseo, o simplemente decir, no, esto no es mío y le pertenece a la otra persona. o sea, en Entonces base ahí, a eso podríamos decir que son nuestras decisiones y no las condiciones en las cuales vivimos las que determinan lo que somos. nuestras decisiones, Claro, porque yo tomo la decisión y pongo en la balanza lo que hablábamos delante. Mi ego al final está pesando y sopesando todas las decisiones, todo lo que estoy haciendo. Costo-beneficio. Entonces al final las decisiones que yo voy tomando son las que van determinando quién soy. Como para salir del victimismo y no encauzar todo lo que me pasa al entorno. Porque al final el que tiene la última decisión soy yo. claro, por supuesto. Sí. Si además el entorno lo genera uno por nuestras proyecciones. Claro, por estos acuerdos que tú mencionabas. Claro, sí. Siempre cuando nos molesta algo, por ejemplo, de otra persona o alguna situación, ¿está necesariamente dentro de nosotros? Yo a lo mejor puedo aportar ahí. Mm. Hay un término que manejó Jung y Esa es Freud, mi pregunta. que ellos hablaban de la sombra. Por lo general, el ego nos ayuda en eso. El ego nos ayuda a alimentar la sombra. La sombra es todo lo que no nos gusta y todo lo que, tanto de forma externa o de nuestra propia personalidad, y lo vamos guardando, lo vamos almacenando y lo vamos ocultando y nos vamos poniendo máscaras para ocultar todo eso. Y no dejar que esa sombra se exprese, y porque ya sea por vergüenza, ya sea por miedo, ya sea porque despierta instancias en mí que no considero políticamente correcta. Entonces, voy guardando todos los aspectos y a los primeros que juzgo son a los papás o a mi círculo cercano. Porque cuando estoy creciendo en el periodo de crecimiento, llega un momento en que la imagen paterna ya no refleja toda la estructura de héroe que mi pequeña mente en ese momento, o mi mente, había construido. Entonces el héroe como que se empieza a deshojar y ya la fortaleza que yo veía no era tal. Entonces empiezo a construir mi sombra, empiezo a guardar todo lo que no me gusta y empiezo a reprimirme. Entonces llega un momento en la historia en que esa sombra es un gran tesoro, porque si nosotros somos capaces de aplicar esa sombra, llevarla afuera, enfrentarla y exponerla, nos va a dar la enseñanza o el aprendizaje, que ahora estoy haciendo como la correlación de lo que explicaba Marco. Porque al final las personas que llegan a nuestra vida, las situaciones que se generan en nuestra vida, nos llegan a generar sensaciones, emociones y a vivir experiencias que nos van a permitir sacar lo bueno y también sacar y poder identificar lo que tenemos guardado atrás. Ahora esta sombra por lo general se transforma en herida en las personas. Hablo desde mi caso personal, porque hay instancias que yo comienzo a evitar, que yo comienzo, para mí lo más representativo, que yo no quiero enfrentar situaciones, o yo no quiero vivir esas experiencias porque las veo desde mi herida. Pero cuando soy capaz de visualizar que tengo una herida emocional y que esta sombra o todos estos arquetipos que yo he guardado los expreso, los saco y los estoy viendo afuera, ya es más fácil el poder hacer las paces con ellos, el poder integrarlo y el poder fortalecerme.
No sé si ayuda en algo, Marce. Sí, me quedó clarísimo. Mm. Pero ese proceso de, digamos, como iluminar la sombra, es un proceso lento, un proceso, digamos, que tiene que ir de a poco, porque yo creo que si la persona desesperadamente intenta apurar eso, eh, ocurre el efecto contrario. O sea, más se oscurece y más se... no sé, también yo lo digo por una experiencia personal, o sea, eh, de cierta forma hay que ser amoroso también con esa parte oscura, con esa parte, digamos, más bien inconsciente que uno tiene, y no entenderla como algo dañino, o sea, no entenderla como algo malo, sino que es como algo inconsciente, o sea, precisamente como algo que le falta madurar, le falta procesarse, pero salirnos como de esa noción tan arraigada que tenemos de bueno y malo, o de pecado, o ese tipo de conceptos que al final yo creo que más nos hunden que lo que nos ayudan a tomar conciencia. Tú diste en cierta forma, Patti, como algo clave, que muchas veces se toma el ego como pecado, Mm. pero ¿quién determina qué es pecado y qué no es pecado? ¿Viste? Entonces ahí entramos a la parte social, a la parte de, no sé, donde se mete la religión, donde se mete la cultura, se meten las leyes, y etcétera. Pero lo que tú dices es muy cierto. Yo creo que si nosotros decimos que eso que está oculto es malo, es solamente en el hecho de que tú estás viendo que está presente o que está ahí y tú le metes juicio o no haces nada con lo que está. Cuando tú sabes que está esto atrás y está oculto y no haces nada, yo creo que ahí, de cierta forma, se transforma en algo malo. Pero cuando aflora, no le metes juicio, toma el aprendizaje y como quien dice, das vuelta a la página, yo creo que eso te Claro, libera, y no te juzgas a ti mismo, no te empiezas a castigar o por digamos, supuesto. a culpabilizar, sino que lo tomas como parte de un proceso natural que tiene que vivir todo ser humano, digamos, como su crecimiento como individuo, de lo que Jung habla de la individuación, aprender a transformarnos en un individuo integral. Claro, por supuesto. Además que todos los hechos que nosotros vamos vivenciando son los pasos que tenemos que dar para lograr el fin, de cierta forma, de cada uno. Entonces, no es algo, no hay nada malo ni nada bueno con respecto, en este caso, al ego. Yo creo que más bien tenemos que hablar como de conciencia y de inconsciencia. A mí por lo menos me acomoda más esa forma de verlo, porque la inconsciencia en el fondo no es maldad, sino que es falta de luz, o falta de madurez, o falta de comprensión de uno mismo y de la vida en general. Entonces, por lo menos a mí me acomoda hablar más de que hay cosas que las tenemos inconscientes más que de cosas malas. No sé, a lo mejor hay que buscarle otro calificativo, pero salirnos un poco de eso de lo bueno y lo malo. eh, yo creo que hay que aprender a entenderlo de otra manera, y ahí la religión yo creo que ha jugado un papel muy, muy fuerte. Claro, pues. ¿Se te fue el audio, Andrés? Ahí sí, Sí. sí, no, lo que comentaba Pati. El tema de la religión, claro, nos bloquea mucho y genera cierto, bueno, las tipificaciones de positivo, negativo, bueno, malo, vienen prácticamente de lo que ellos nos dijeron que estaba bien o estaba mal. Claro. Pero compartiendo lo que y aportando lo que decía Patti, siento la necesidad de crear un imaginario, tomando el término imaginario, que nos permita el poder entre todos construir estos nuevos términos, porque ya lo que la religión nos enseñó ya no es válido. O sea, hay cosas que son sustentables
y que se deben mantener, pero hay instancias que deben ser cambiadas. Y este nuevo imaginario, para crear una nueva realidad, tiene que ser construido entre todos. Y en la medida en que podamos formar una base de conceptos, de preceptos, de poder entender qué es el respeto, qué es el amor, qué son este tipo de cosas tan sencillas, y el poder a lo mejor resignificarlas, como decía Patti, es un aporte para eso, el poder construirlo juntos. Claro, en el fondo también es como aprender a construir un nuevo lenguaje con el que nos tenemos que entender. Claro. Y una de las cosas que he notado con el tema del ego, que, bueno, en la vida en general, al final los procesos evolutivos siempre se generan a partir de salir de las zonas de confort. Estando en la zona de confort no hay mucha evolución, no hay mucho cambio, no hay mucho progreso, aparte de entrar en un proceso de autoindagación. Pero cuando salimos de la zona de confort nos empezamos a enfrentar con el ego. Nos empezamos a enfrentar y a vivir situaciones que, si estamos atentos, como decía Marco, vamos a ser capaces de poder identificarla. Identificar cuando una situación se nos está repitiendo y lo único que está cambiando es el actor. Cuando la situación está siendo repetida en cuanto a la sensación, en cuanto a la emoción, en cuanto a lo que me está generando, ya es porque algo que viene y que debo enfrentar de una u otra forma. Y ese enfrentar es como un salto al vacío, porque todo lo constante en esto, en este tipo de situaciones, es la incertidumbre. Tú no sabes lo que va a pasar cuando enfrentes este tipo de situaciones. Entonces esa incertidumbre, de cierta forma, genera temor, genera miedo en la persona, y o construimos la sombra y la seguimos haciendo crecer, o tomamos la decisión de enfrentarnos y vivir la experiencia y aprender lo que tengamos que aprender. Al final la vida no nos juzga por los resultados finales. Al final la vida lo que quiere es que nosotros crezcamos, que nosotros aprendamos y que nosotros evolucionemos. Es mi sensación personal. No sé si... Sí, estás en lo correcto, Andrés. Ahora, también tú hablaste sobre el miedo, y es algo fundamental. Yo creo que de lo que se alimenta lo que nosotros llamamos el ego, porque de cierta forma, como queremos buscar un control de nuestra mente, o en este caso el ego trata de buscar el control de la mente, de mantenernos como un piloto automático, lo que nosotros tomamos como miedo pero yo creo que el alimento es fundamental, porque eso nos mantiene en que no podemos de tomar decisiones, nos sentimos de cierta forma opacados, eh, incomprendidos, nos sentimos solos, o sea, todo lo que en cierta forma podríamos como colocar socialmente negativo, se fortalece. Claro. Pues sabes que yo siento que una de las herramientas que usa el ego, porque también es parte del ego, el hacernos sentir víctimas, el hacernos sentir menoscabados, el hacernos sentir esas sensaciones que nos mantienen en la zona de confort y nos obligan a mantenernos ahí y no a salir. Yo siento que uno de los grandes temores que tiene el ego es a perder la identidad, es a perder el yo soy. Entonces, Pero el yo soy como ego. claro, porque si tú destruyes el yo soy, destruyes el ego. ¿Sí? Porque la identidad de la persona es... Entonces yo siento que uno de los grandes temores del ego es eso. Y al salir de la zona de confort, lo que nosotros exponemos es nuestra identidad, es lo que somos, con todas nuestras herramientas y con todas nuestras virtudes, y vamos enfrentando la vida. Entonces, sacando la tipificación, como decía Patti, de positivo, negativo, de bueno o malo, si logramos entender de que saliendo de la zona de confort y desnudando el ego y haciendo que se enfrente tal vez a las situaciones que estoy viviendo, mi identidad se debiera fortalecer, indistintamente el resultado de la experiencia que estoy viviendo. Porque, como comentaba antes, siento que la naturaleza o la biología o la fuerza que está detrás de toda esta creación no quiere acontecimientos buenos o malos, no califica los resultados que estamos obteniendo de esa forma, sino que quiere la evolución de la persona, la evolución del alma. Tomando un poco el concepto que tú hablabas delante, esto de los acuerdos de alma, de poder solucionar esos ciclos, de poder cerrar esos ciclos, de poder cicatrizar esas heridas que están internamente arraigadas en el alma de las personas. Entonces siento que uno de los temores que tiene el ego es a que se dañe la identidad personal,
Yo, en el ego se forma lo que se llama justamente la personalidad. Con toda esta mezcla se genera lo que nosotros llamamos la personalidad. El yo, con su multiplicidad. Sí, por supuesto. Sí, es complejo cuando vivimos la vida desde nuestra herida, lo que le comentaba a Marcela. Porque cuando vivimos la vida desde nuestra herida o desde nuestra sombra o lo que hemos estado guardando, o a veces por miedo a no perder nuestra identidad o a no exponerla, al final o se nos repite la historia y vivimos siempre situaciones repetitivas que nos siguen manteniendo la herida, y las decisiones que voy tomando van siendo en base a que esa herida o no crezca o no duela. Entonces, a veces la situación va por exponer la herida y tratar de sanarla. Y no juzgar, como decía Marco, no enjuiciar las instancias que la vida te está presentando como para sanar estas heridas del alma, digo yo. Sí, porque lo que pasa es que como estamos constantemente, como decía anteriormente, emitiendo juicios, culpando al otro, eh, no tomando de cierta forma el control nosotros mismos de lo que estamos experimentando y viviendo, esas heridas que anteriormente tuvimos nunca van a sanar. Van a estar a punto y van a volver a abrir y van a seguir sangrando. Y vamos a buscar otra instancia para poder sanarla, que tampoco va a estar. Porque Claro, es tampoco... que ahí viene la biología quien te da la respuesta, porque cuando vivimos experiencias que son repetitivas y ya no están doliendo y repercutiendo mucho, la biología responde. Y la biología responde con una enfermedad. Claro, además. Entonces, la biología, porque todo busca el equilibrio, o sea, al final es una petición o un reclamo que mi alma le está haciendo al universo y alguien lo tiene que solucionar. Si yo mentalmente o desde mi interior estoy reprimiendo esa experiencia, alguien lo va a solucionar. Hay instancias donde sigo pegado con el tema de, no sé si me podrán aportar las chicas de identificar, de cómo poder detectar el ego, de cómo poder detectar cuando esté actuando, de cómo poder detectar que estoy actuando desde el ego. A lo mejor ahora lo estoy haciendo y no me doy cuenta. Yo creo que cuando uno tiene una sensación de insatisfacción o de, no sé, cuando no hay armonía, porque al contrario, pues yo creo que cuando uno siente que en un determinado momento todo está armónico, tú con el ambiente, con el entorno, con las otras personas, como que te sientes bien en todo aspecto, yo creo que eso es coherencia entre ti, es lucidez. Y cuando falta eso, yo creo que hay algo de ego ahí que te está diciendo, hay algo que no encaja en mí, que no está bien, que no me estoy relacionando bien con el entorno, o no me estoy relacionando bien conmigo mismo, o no me estoy relacionando bien con lo espiritual. Entonces yo creo que uno tiene que aprender ¿cómo podría ser? A activar un sensor, digamos, eh, para aprender en uno mismo a ver si está cómodo, si está coherente, si está armónico en la situación en la que está o no. No sé si se entiende lo que dije. Sí. Porque cuando tenemos alguna molestia, alguna tristeza o nos sentimos desvalorizados, odio, qué sé yo, celo o miedo, es porque hay algo que en ese momento no está encajando en la situación en la que estamos viviendo. Pues yo creo que esas son las cosas que tenemos que aprender a detectar en nosotros mismos.
Y también yo creo que ayuda el hecho de aprender de que todo lo que es repetitivo en nosotros, volver a tener los mismos pensamientos, las mismas emociones, los mismos miedos, cuando se repite una y otra vez, yo creo que ahí tenemos que poner ojo y será, aquí esto no es bueno, no, o no, digamos, no es lo que yo quiero. Y tal, yo creo que por ahí se puede empezar a detectar el ego, pienso. Hablo desde mi experiencia personal. No, no, se agradece, Pati, se agradece. Sí, yo siento que, claro, como dices tú, hay que estar alerta en la instancia o en las situaciones que se nos van repitiendo. Pero a veces las situaciones se van repitiendo y cuesta mucho leerla, cuesta mucho entenderla, cuesta mucho el saber el mensaje que viene de vuelta. Solo uno se enfrenta con las emociones, las sensaciones, y es estar metido dentro de un bosque donde todos los árboles son gigantes y todo se te viene encima. Es una instancia muy diferente el poder ver el bosque desde arriba y el poder identificar dónde estás. Entonces, el ego tiene esas trampas. Claro, yo creo que tiene muchas trampas, pero como decía Marco al principio, yo creo que una clave es aprender a estar más en el momento presente. Porque cuando tu mente se va al pasado, se va al futuro permanentemente, eso es puro ego. Entonces, si uno aprende a estar más, a confiar en el momento presente, a confiar, como dice una persona que no sé si lo conocen, que es Eckhart Tolle, él dice, aprender a estar cómodo en el no saber, sentirte Claro. cómodo en una situación en que tú no sabes lo que va a pasar, lo que va a venir, pero te sientes cómodo en esa incertidumbre. Entonces yo creo que también hay que aprender a confiar. Y si estás en el momento, ¿por qué no estamos nunca en el momento presente? Porque no confiamos en el presente. Queremos asegurarnos del futuro, o sufrimos mucho por el pasado. Y esas son las trampas, yo creo que del ego. Entonces, si aprendemos a estar un poco más en el presente, también vamos a aprender a darnos cuenta de las cosas que se repiten en nosotros, que se repiten las emociones, que se repiten los sentimientos, que se repiten los patrones de conducta, pero necesitamos esa pausa, necesitamos ese parar para poder darnos cuenta, porque si no, nunca nos vamos a dar cuenta y va a pasar lo que dices tú, que uno lo siente como que todo se le viene encima, como que son gigantes, y la verdad que tal vez no son tan grandes las amenazas ni nada, sino que está dentro de uno esa digamos, como todo ese proceso oscuro que tenemos que empezar a iluminar. Sí, es cierto lo que, bueno, ambos han dicho, y lo que puso Andrés como ejemplo es como, yo creo que igual es como clave. El ego en sí, ¿se acuerdan que yo les hablaba de que eran los 7 pecados capitales en su infinita mezcla? En este caso, el ego vendría siendo como un bosque, donde ese bosque tiene un nombre: gula, lujuria, ira, y etcétera. Pero en sus derivaciones o en sus sutilezas está lo que vendría siendo como los árboles en sí, en forma individual. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar en cierta forma como alertas a qué árbol tenemos enfrente, que vendrían siendo los pequeños aspectos o sutilezas que la vida nos empieza a colocar. Entonces, por ejemplo, si yo le dijera que el bosque se llama codicia, y un árbol que va a estar presente es a la persona que se le cayó el billete. Entonces es un aspecto muy chiquitito frente a un ego enorme que muchas veces, claro, en pequeñas sutilezas o en pequeños actos, yo estoy fortaleciendo ese ego. Entonces, en esas cosas uno tiene que estar como alerta para ir trascendiendo o transformando esa información, y en definitiva le quito esa fortaleza al ego, ¿Sabes qué? como Oye, derribando los árboles. Marco, ¿sabes que la Marcela dice en el chat que tiene malo el internet? Ah, ya. Para que vean el chat.
Ya se me solucionó, pero Ah, se corta cada rato y la verdad que es harta perfecto. dificultad para escuchar. Por eso no estoy muy, esa es la verdad. Por eso no estoy muy participativa, la verdad, pero como que se corta. Ah, perfecto. De todas maneras, Marcela, como te decía, esta charla va a quedar grabada. Así que por si te pierdes en algún momento alguna palabra, pues lo puedes revisar. Se me Bien, se me muy bien. despiertan dos Gracias. sensaciones. Una, en base a lo que ustedes comentaban, eh, siento que debemos desarrollar tanto una madurez como un nuevo sentido. Me explico. Tenemos que desarrollar la madurez interior y ser capaces de darnos cuenta de que, tomando lo que decía Patti, de entregarme a la experiencia del presente y sentirme seguro. Porque por lo general, si vivo la experiencia desde ser niño, me siento inseguro. Pero si logro transmutar y llegar a un estado de madurez que me permita enfrentar la situación y vivirla desde una perspectiva diferente, siento que tal vez me falta la madurez emocional interior como para enfrentarlo y vivir el presente con confianza. Y lo otro, claro, hablábamos de que el poder estar atento y poder percibir todo lo que se nos desarrollaba. Se habla mucho de un sexto sentido, porque los ojos al final lo que perciben son las vibraciones de la luz. Los oídos lo que perciben son las vibraciones del sonido. El olfato lo que percibe son las vibraciones de. El gusto también son sensaciones que se generan. Entonces hay sensaciones y hay, sobre todo en el área, o sea, en la zona espiritual o trascendental, necesitamos desarrollar como un sexto sentido para poder comprender y el poder percibir y el poder entender de buena manera, que a lo mejor ni siquiera pasa por el entendimiento, porque el camino es demasiado largo, entre el entendimiento y el corazón es muy largo el camino. Entonces el sentido tiene que ser desarrollado desde una nueva visión, desde un nuevo imaginario, desde nuevas sensaciones, tal vez. Se me ocurre algo así como para poder desarrollar algo y poder detectar al ego, porque, claro, en las situaciones que se nos presentan a veces quedamos como medio metidos en el bosque. Claro que ahí empezamos como a luchar frente a algo que a veces, muchas veces no conocemos. Entonces es como querer derribar el bosque y le estáis pegando un hachazo a un árbol y después te vais 3 árboles más allá y le mandáis otro hachazo, 5 árboles más allá, le mandáis un hachazo, o sea, ahí no termináis nunca. Es que sabes que ahí yo creo que una cosa clave es que no hay que hacerlo con violencia. Tiene que ser Además, en una actitud amorosa. Amorosa hacia uno mismo, porque ¿qué estás haciendo con esa? No, no quiero la codicia dentro de mí, no quiero la envidia. Y lo vas a enfrentar con rabia, con rechazo. Yo creo que ahí más lo fortalece. Yo creo claro, que uno tiene que entender que tiene eso, tienes la codicia, tienes la envidia, tienes la rabia, pero lo primero que hay que hacer es comprenderlo, pero amorosamente, porque es parte de ti. Entonces, eso es si hablamos clave. de enfrentar, yo creo que ya enfrentar la palabra no es la correcta. Es O sea, conocer, comprender, madurar, comprender, yo creo principalmente, comprender lo que te pasa por dentro, más que enfrentar, porque no es un enemigo al que tú tienes al frente. No tienes que ir con un hacha, tienes que ir a lo mejor con un abrazo, con luz, pienso yo. sabes que redondeando un poco, estamos en la misma tipificación del miedo el otro día. O sea, ya como que estamos descalificando el lado negativo del ego y lo estamos utilizando como una herramienta de crecimiento. Con todo lo que hemos expuesto, siento que se está orientando como a eso. Claro. Sí, pues es una herramienta que tenemos que usar para poder darnos cuenta, primero que está presente, de que si sabemos, de cierta forma, utilizar esta herramienta,
podemos trascender, evitamos que vuelva a ocurrir tantas veces y pasando frente a nosotros sin darnos cuenta. Nos sirve para estar en el momento presente, no vivir en la inconsciencia. Como entre tantas cosas. Sí. Sí. Yo redondearía con enfrentarlo desde las capacidades, condiciones y cualidades que tenemos, el ser honestos con nosotros mismos, el poder tener la honestidad de expresarlo, de vivirlo y de ver cuál es el aporte que me quiere hacer. Siento que es súper importante en esto el tener clara la intención, porque si mi intención al final es tomar al ego para conseguir artículos materiales, voy a llegar a un resultado en donde se me van a generar situaciones que me van a poner a lo mejor pruebas que... Pero si utilizo el ego para el crecimiento, como lo estábamos planteando ahora, de autodescubrirme, de sanar heridas, de poder ver cómo mi ego se está reflejando en el otro y me está haciendo vivir experiencias, están haciendo visible la herida que tengo como para poder sanarla, es una forma positiva de poder usarlo. Es como para redondear un poco. Sí, muy bien. ¿Decías, Pati? No, me parece bien. Pues ya llevamos como una hora, más o menos hora y media, ya de hablar. Y yo creo que, no sé, no quedan más cabos sueltos con respecto al ego. Ya se ha hablado, yo creo que todos los aspectos más o menos generales. Se ha hablado que no es bueno ni malo, que es una herramienta para poder, de cierta forma, utilizarla y poder trascender una información. Más que atacarlo, hay que tomarlo de la parte amorosa para poder, de cierta forma, eh, o sea, hacerlo partícipe de una experiencia a trascender, a vivir. Eh, de que nos mantiene, este ego nos mantiene en la inconsciencia, porque trata de mantenernos en estado de piloto automático, de que estar más presente para poder darnos cuenta de la sutileza del día a día. ¿Qué más podríamos colocar como resumen? A Que se mí me me haya gustaría escapado. que eso que se comentaba de la zona de confort, salir de la zona de Oliver. confort, a mí personalmente me ha pasado que durante mucho tiempo yo era muy reacia a los cambios. No quería cambios en mi vida, quería que todo estuviera así tranquilito, súper armado, controlado. Hasta que me llegaron situaciones en la vida diferentes, de que a la fuerza se me produjeron cambios en diferentes ámbitos y la verdad que ha sido muy bueno tener cambios. Entonces, yo creo que no hay que tenerle miedo a eso, al cambio, a la transformación, a salir de la zona de confort, a salir de las formas como uno está acostumbrado a hacer, como uno está acostumbrado a actuar. Y yo creo que lo que estamos viviendo ahora, de cuarentena, o sea, si lo tomamos desde ese punto de vista, es una gran oportunidad porque a todos nos está haciendo cambiar a la fuerza, queramos o no, en las circunstancias normales, entre comillas, en las que vivíamos. Y más que tomarlo como algo dramático y algo negativo, yo creo que hay que tomarlo como una posibilidad de cambio. A mí por lo menos esto me ha servido un montón, así desde aprender a usar la tecnología, porque no queda otra, tener que vivir en otra parte, o sea, ha sido muy bueno si es que uno lo sabe tomar. Entonces yo creo que en ese sentido no hay que tenerle miedo y yo creo que ahí puede residir la confianza que uno tiene que tener en la vida,
Porque si te tocan cambios o te tocan cosas que en un principio tú piensas que no te gustan, que no te acomodan, que piensas que son peligrosas, al final puede que eso sea lo que tú necesitas y lo que te va a llevar a algo mejor. Depende cómo uno lo tome, cómo lo interprete. Si te quitó, es cosa de cómo interpretamos las cosas que vivimos también. Así que eso yo agregaría. Sí, está bien. ¿Algo más que acotar, Andrés? Tu audio se fue. Ahí sí. No, más o menos ya estaba como redondito. Me quedó como bien claro algunos conceptos que tenía como ahí volando. Y Bueno, acá todavía está Marcela. ¿Alguna cosa que aportar, Marcela, como que se me haya escapado? Sí, es que lo que pasa, no, la verdad que yo estoy en una etapa todavía de vivir experiencias para aprender de ellas, estoy en eso. Por eso igual quise participar y más que nada como oyente, porque igual estoy en procesos que estoy como aprendiendo. Igual me estoy conociendo un poco más, como decía Patricia, en este tema, en lo que es que estamos en el tema de cuarentena, y igual le ha ayudado mucho a estar con uno mismo, y de repente eso cuesta. Pero estoy en esa etapa ahora de aprender, vivir experiencias, y también el ego ha sido algo que me ha jugado bastante en contra, y me sentí identificada en varias partes, así que bien, muy bien, eso, no podría agregar nada más, pero muy, mucha idea, de verdad que me sirve. Muchas Igual gracias. con interrupciones por internet, la verdad, pero muy bien. Sí. Sí, gracias, Marcela. Gracias a ustedes por la conversación. Bueno, entonces doy las gracias, Patricia, Marcela, por haberse dado el espacio para esta charla del día de hoy. Gracias una vez más al Andrés por también entregarnos todos los conocimientos que tiene. Y lo dejo invitado para la próxima semana. Ah, a todo esto. ¿Qué tema tenemos para la próxima semana? ¿Alguno especial? no sé si las chicas quieren proponer algún tema o... No sé qué, pues, del amor, del amor. Ah, pero la semana pasada hablamos del amor. Chuta, me lo perdí. Ya. Sí, no sé si hay algún tema... No se me ocurre en este minuto, ¿no? Bueno, en la semana vamos a dejar, entonces dejemos abierta el tema y para que en un par de días se pueda, quizás con todo esto que hablamos hoy día, pueda salir algún tema interesante y que se pueda tratar. Sí, Bueno, le doy las gracias a todos ustedes por haber participado y nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo y muchas gracias. Gracias. nos estamos viendo. Gracias, Gracias igualmente. por el Chao. espacio.